sucedió, pero estamos ya aquí con ustedes. En el nombre de Jesús damos inicio a la alabanza y bueno, continuamos después dando la palabra. Te damos la bienvenida en el nombre de Jesús. Damos gloria a Dios una vez más. Es un placer saludarte hoy en esta noche y el poder juntos estar adorando, el poder glorificar a Dios, el poder darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Hoy declaramos cielos abiertos sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia. Hoy bendecimos este tiempo, Señor Jesús, y declaramos, Señor, que tu gloria, que tu Espíritu Santo, Dios, y que tu presencia está con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo de Nazaret lo creemos, Dios. Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Perdonado soy. Solo por tu amor, no hay más condenación. Cristo me libertó, caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. Libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy. El Espíritu de Dios está, hay libertad, hay libertad.
contigo hay nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Damos gracias a Dios por todos ustedes, gracias a Dios por nuestras vidas y damos inicio, ¿verdad?, esta noche a la palabra que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Y en el nombre de Jesús, bueno, pues el Señor sigue dando victorias, ¿verdad? Sabemos que el Señor está con nosotros. Y bueno, qué mejor para cada uno de nosotros poderle agradecer, buscar su rostro, su presencia y llenarnos nuevamente de Él, llenarnos de su Espíritu y de nuevas fuerzas. Bueno, les saludamos y le doy la bienvenida al pastor Euclides. Gracias al grupo de alabanza, a él y a su familia. Y bueno, estamos contentos esta noche en el nombre de Jesús. Gracias a Dios, así es, gracias al Señor, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que tenemos una victoria más, bendito sea Dios, con respecto a la vida de Eric y su familia. Gracias a Dios que son un testimonio viviente de lo que Dios hace. Gracias a Dios están nuevamente reintegrándose a la alabanza a partir de este día, y gracias a Dios por ellos, por supuesto. Y gracias a Dios por tu vida también, que nos recibes en tu casa, que Dios te bendiga grandemente. Y bueno, vamos a hablar en el nombre de Jesús al respecto de la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo conquistar nuestra tierra prometida? ¿Cómo conquistar nuestra tierra prometida? Y esa es una de las causas, ¿verdad?, que el pueblo de Israel caminó 40 años aproximadamente allá en el desierto, ¿verdad? Y estuvo 40 años caminando, ¿verdad?, dando vueltas y vueltas, hasta que murió aquella generación que prácticamente era una generación rebelde, que no escuchó la voz de Dios, sino que al contrario, ¿verdad?, estaban constantemente siempre, ¿verdad?, de alguna manera poniéndole trabas a su líder, que era Moisés. Y a través de ese momento, ¿verdad?, nosotros empezamos a notar que hubo serios problemas allí, hasta que Dios limpió a toda esa generación, porque
¿Por qué murió Moisés? Porque también era parte de la generación rebelde, a pesar de que fue un líder que mucho tiempo levantó la palabra de Dios y a Dios mismo y su palabra, mas sin en cambio vemos que él también murió, para así quedar una nueva generación que es la que sí iba a llegar a la tierra prometida, pero también para ello iban a tener muchas trabas y para poder llegar a este lugar. Vamos a leer el libro de Josué capítulo 1, verso 1, Josué 1, por favor, y aquí dice la escritura: cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. Vamos a ver ahora Josué capítulo 9 verso 2, porque complementa prácticamente lo que estábamos hablando, la conquista de la tierra prometida. Josué 9:2. Se concentraron para pelear contra Josué e Israel, mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues llevaron y se fingieron embajadores, tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y dieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, hagan pues ahora alianza con nosotros. Josué 9:7, y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con ustedes? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quién sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que él ha hecho en Egipto. Aquí podemos encontrar, ¿verdad?, que después de vagar 40 años en el desierto por la rebelión que hay en el corazón del pueblo escogido por Dios, ¿verdad?, toda la generación rebelde había muerto. Ya lo dijimos ahí, porque ciertamente se opusieron contra Moisés, no querían comer maná, querían carne, querían frutas, verduras, ¿verdad?, querían todo, mas sin en cambio no trabajaban y aún así comían y aún así se peleaban contra Dios, se enojaban contra el Señor. Él los mantenía, ¿verdad?, la ropa no se les desgastaba, porque dice la escritura que la ropa crecía con los mismos niños, crecía con ellos, los zapatos no se desgastaban, nada, estaban bajo el cuidado protector de Dios, pero se rebelaban contra Dios, se rebelaban contra Moisés, se rebelaban contra todo lo que había allí, por supuesto, y por eso se le denomina una generación rebelde. ¿Se recuerdan ustedes cuando subió Moisés de pronto, verdad, a recibir los mandamientos de parte de Dios? ¿Qué fue lo que hicieron ellos estando abajo? Inmediatamente hicieron becerro de oro, le dedicaron alabanzas, le cantaron, se empezaron a embriagar y se salieron completamente del orden de Dios. Por eso toda esa generación rebelde tuvo que morir, porque era tiempo de alguna manera ya de empezar a conquistar la tierra. Pero la única forma en la que Dios permitía poderla conquistar era que primeramente tenía que morir toda esa generación incrédula, toda esa generación que no creyó en el Señor, y lamentablemente hoy podemos asociarlo a la iglesia. ¿Cuánta gente va a la iglesia y no le cree a la palabra? ¿Cuántas veces la gente vamos a la iglesia y solo queremos formar parte de un grupo, queremos ser parte de un séquito de personas, pero no queremos asumir la responsabilidad de estar verdaderamente creyéndole a Dios? Le creemos a veces más a la gente, a las personas, a la mentira, al engaño que hay ahí, y sin en cambio dejamos de poner nuestra mirada en Dios. Así que Dios había dicho que era tiempo de conquistar la tierra prometida, pero ya no era la labor de Moisés. Por eso Moisés tuvo que desaparecer también, porque él fue parte de esa generación rebelde, aunque ahora sí, como decían por ahí, aunque usted no lo crea, ¿verdad? Pero él era parte de esa generación rebelde, era labor de un conquistador, y ese conquistador era prácticamente Josué, un joven que era muy obediente a él. Algunos dirán barbero, algunos dirán quién sabe qué, a saber, pero él andaba pegado a su maestro, él andaba con él. Es más, ¿verdad?, ya basta de vagar por la vida, llegó a decir a lo mejor, ya basta de ver pasar las oportunidades de lejos. Y yo creo que esa palabra también nos queda a nosotros. Ya basta de vagar por la vida, cada uno de nosotros, viendo las oportunidades que se nos pasan de lejos, que a fulanito ya progresó, que a sutanito ya prosperó, que a saber que la palabra que
que mira que esta familia está siendo bendecida. Ya basta de no poder alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene grandes cosas para ti que me estás mirando, para mí que estoy acá. Dios ha tenido siempre la decisión de darnos mucho y en exceso. Por eso tenemos que decidir hoy ser cada uno de nosotros conquistadores de las bendiciones que Dios tiene para nosotros, aún en medio del desierto. Ciertamente que estamos viviendo una pandemia, es verdad, pero el pueblo de Dios no estaba, por supuesto, en un buen lugar. Ellos estaban también pasando por un desierto completamente, donde sabemos no había agua, había exceso de calor, no había plantas, no había nada de los lujos que tú tienes en casa. Tú tienes tu cafecito a la mano, tú tienes tu camita, tú tienes tu sillón, tú tienes tu televisor, tú tienes internet, tienes todo. El pueblo de Israel no tenía nada de eso, y ellos estaban ahí en unas condiciones precarias, pésimas, más aún así, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a ser también conquistadores, porque Dios quiere bendecirnos aún en medio de la pandemia. Dios quiere bendecirnos aún en medio del desierto que estamos viviendo. Josué, por ejemplo, no fue elegido para ser el conquistador de la tierra prometida. Simplemente él cumplió los requisitos de Dios para llegar a serlo. Era guerrero. Fíjate, una de las cosas que él tenía, él era un guerrero entrenado, preparado para hacer guerra espiritual. Era fiel, sobre todo, fiel con Dios y fiel con su cobertura. Era fiel con su maestro que le estaba enseñando, que era Moisés. Era fiel a él, ¿verdad? Ciertamente era un gran líder, pero también Josué era un líder. Era valiente y principalmente recibió de Moisés todo lo que necesitaba para triunfar. Moisés le dio todo lo que él necesitaba, la enseñanza, le dio prácticamente el ejemplo. Por eso es que muchas veces nosotros no podemos conquistar cuando nos salimos de esos protocolos que hay que seguir precisamente para llegar a tener una gran bendición en nuestra vida, tanto económica, financiera, en todas las áreas de la vida. Por eso nosotros tenemos que tener lo necesario que tenía precisamente Josué para llegar a ser conquistadores. Deuteronomio 34:9 nos dice así: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés puso sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Pastora Ana María. Sí, vemos el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, cómo el Señor lo liberta, porque dicen que el clamor de sufrimiento llegó hasta los oídos de Dios y Él manda a un libertador. Este es Moisés, por supuesto, pero Josué pegado siempre a él, ayudándole en todas las labores, siendo fiel, creyéndole a Dios y creyendo también a Moisés. Fue como se fue destacando, y vemos que sale el pueblo de Israel, sale de Egipto y se encuentra con nada, con todo el desierto por delante. Pero algo muy importante, iba Dios con ellos, y aquí era empezar a llenarse de fe, porque no veían nada, no sabían lo que iban a comer, no sabían lo que iba a suceder dentro del desierto, y es donde se empiezan a llenar de temor. Pero no falta el murmurador, no falta el que contagiaba de temor a los demás. Cuando Dios daba una palabra a través de Moisés, Moisés los alentaba, Moisés les decía no tengan miedo. Y tan así que a veces no eran nada más las palabras, sino Dios con hechos demostraba su amor tan grande y su protección sobre el pueblo de Israel. Y aún así el pueblo dudaba, y decía el pastor, tanta misericordia tenía Dios o tuvo Dios de ese pueblo cuando lo saca de la esclavitud, pero llegó un momento en que también Dios quería matarlos. O sea, qué tremendo. Y ahí es donde Moisés intercede y el Señor perdona la vida a todos. Vemos cómo se encuentra con todos los pueblos que mencionaba la Escritura en el capítulo 1, ahorita el pastor, pero esos pueblos estaban en contra de Israel, y Israel iba enfrentando a estos pueblos con luchas, con peleas, con conquistas. Quiere decir que si el Señor está con nosotros y nos está forjando un espíritu de conquistador, no todo es miel sobre hojuelas. El Señor va preparando nuestro espíritu, el Señor va preparando nuestro carácter. El Señor nos pide que dejemos ese pasado, que podamos dejar ese Egipto, que nos metamos a conquistar, que tengamos un espíritu de conquistadores, que seamos como un Josué, como un Moisés, que creamos a la voz del Señor, que seamos fieles, que nuestro espíritu se fortalezca cada que estamos en la presencia de Dios, que le creamos a Dios,
que creamos todas sus ordenanzas, que creamos todas sus promesas, que creamos que el Señor va a hacer camino donde a veces ya no lo hay. El Señor tiene control de nosotros, como decía el pastor. Si estamos hoy en un desierto, si estamos pasando por alguna situación tan difícil donde ya se fue de nuestras manos, confiemos, porque si estamos en un desierto en este momento, lo más importante es que Dios está con nosotros. El Dios que estuvo también en el desierto con un pueblo de Israel, pero que no nos parezcamos al pueblo de Israel, que quite de nosotros toda murmuración, toda inconformidad, y que podamos pasar esta prueba, esta lucha, podamos pasar este desierto, porque lo que viene es una tierra prometida. Hay que pedirle a Dios que nos llene de sabiduría como a Josué y que podamos enfrentar día a día lo que se nos presenta, pastor. Así es, así que nosotros también tenemos lo necesario para poder conquistar. Una de las cosas importantes y de las cuales nosotros hemos hablado, ¿verdad?, al respecto, el apóstol Pablo también mencionaba que era importante que cada uno de nosotros no dejáramos de congregarnos, sino que constantemente estuviéramos yendo a la iglesia. ¿Por qué el afán de Pablo? ¿Acaso quería que ninguna mesita, ninguna sillita quedara libre? No se trataba de eso. Se trata de que la administración que se da dentro de la iglesia, dentro de la congregación, llegue a todas las familias y todas puedan ser ampliamente bendecidas. Por eso normalmente, ¿verdad?, hay familias que al terminar normalmente, ¿verdad?, llegan y piden una oración, y normalmente hay una imposición de manos. Hace un momento leíamos Deuteronomio 34:9, donde ahí vemos que el Espíritu Santo se pasa a través de la imposición de los siervos de Dios, de aquellos que fueron llamados verdaderamente al Evangelio de Jesucristo y que imponen las manos en el nombre de Jesús para también transferir lo que Dios nos ha dado en cierta forma, para que ustedes puedan tener esa gran bendición de parte de Dios. Vemos Deuteronomio 34:9 nuevamente y dice: y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría. Oigan ustedes, lo llenó el espíritu de sabiduría, dice, porque Moisés puso sus manos sobre él. Es decir, que la imposición de manos es tan importante para cada uno de nosotros, y él fue lleno de ese espíritu de sabiduría, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Quiere decir que entonces, cuando un hombre que fue, una mujer que fue llena del Espíritu Santo de parte de Dios, ¿verdad?, pone sus manos sobre nosotros, nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo, porque es lo primero que el Espíritu nos ha dado a nosotros. Por eso primera de Juan 20:20 nos dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Es lo que dice Juan 20:20, hablándonos, ¿verdad?, que es lo primero que se nos impone a través de la imposición de manos. La unción del Espíritu Santo es lo primero que nos llega cuando una persona está llena de la presencia de Dios. La segunda es la mente de Cristo. Esto es importante saberlo, porque no nada más se trata de hacer una moda o hacer un show al poner las manos sobre la gente. Ciertamente nosotros lo hacemos así, al poner la mente de Cristo, ¿verdad?, cambiarle, revolucionarle su mentalidad antigua, una mentalidad pobre por una mentalidad rica en deseos y deseos de seguir adelante, como 1 Corintios 2:16, donde nos dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahí lo afirma, que nosotros debemos de vivir según la mente de Cristo. Lamentablemente a lo largo del tiempo hemos visto que hay mucha gente que, a pesar de que está en la iglesia, sigue pensando como en el pasado, sigue pensando todavía como antes de que Cristo supuestamente los rescatara. Y yo quiero decir que esas personas siguen viviendo todavía, ¿verdad?, en el mundo, siguen viviendo en el pasado. Por eso no se han renovado, y la mente de Cristo no puede estar en ellos, porque ciertamente la mente de Cristo nos revoluciona, nos cambia, nos transforma. Otra cosa que también va en la imposición de manos es la presencia de Dios. Primera de Corintios 3:16 dice de la siguiente manera: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Cómo llega pues todo esto? Es a través precisamente de la imposición de manos. También nos llega el poder del Espíritu Santo, como lo dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿En qué momento entra el Espíritu Santo? Cuando viene la imposición de manos y viene ese Espíritu maravilloso, es cuando la gente recibe poder. Entonces no se trata nada más, ¿verdad?, de que ya soy cristiano, estoy leyendo la Biblia, estoy yendo de vez en cuando, a veces voy, no me acerco a los pastores porque tienen mucha gente, pero la imposición de manos tiene mucho que ver con todo nuestro crecer en el Señor. Por eso dice todavía Hechos 1:8: pero recibiréis
recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que eso es todo lo que recibimos de parte del Señor cuando hay un hombre ungido de parte de Dios. Pero también mucho cuidado, porque está la parte contraria. Aquellos que de alguna manera tienen muy malos testimonios, que hablan mal, sus testimonios hablan mal de ellos, y más sin en cambio hay mucha gente que por religiosidad todavía se llaman hermanos entre ellos, y todavía mi hermano, mi hermana han hecho cosas tremendas en una iglesia, se van a otra, están en otra y brincan de lado a lado y hacen de las suyas, más sin en cambio, ¿verdad? Lamentablemente, ¿qué es lo que pasa ahí? Que de alguna manera llega alguien más y son carismáticos tal vez, le caen bien a la gente y de repente dicen, hermano, déjeme orar, y empiezan a imponer manos. Allí no entra el Espíritu Santo. Ahí tengamos mucho cuidado, porque la Escritura también lo marca, que este es el caso contrario. No permitas que otros que dicen que solo dicen tener el Espíritu Santo, dicen que lo tienen, pero tener el Espíritu Santo y quieren poner las manos por ti. Mira lo que dice 1 Timoteo 5:22. No impongas las manos sobre nadie con ligereza, porque compartes la responsabilidad de los pecados de otros, y guárdate mejor libre de pecado. O sea que si esa persona trae pecados ocultos y ora por mí, me impone manos, quiere decir entonces que yo salgo contaminado de los pecados del otro y soy partícipe con él, aunque yo no lo haya hecho físicamente, pero espiritualmente ya estoy marcado. Eso es tremendo, porque debemos de saber quiénes verdaderamente están orando por nosotros, y que no cualquiera que es perico es verde, ¿verdad? En su momento. Pastora Ana María. Sí, ¿cómo saber si es un buen ministro? ¿Cómo saber si Moisés era buen ministro y que Josué permitiera que le pusiera manos? Por sus frutos. Por los frutos de Moisés podemos mirar que fue un hombre escogido de parte de Dios, y le creyó a Dios y dio su vida a Dios y obedecía a Dios. Fue lleno de su presencia, fue lleno de la presencia de Dios, y de esa forma tuvo la autoridad, ese llamado de Dios para dirigir a todo un pueblo. Y Josué, tan cercano a Moisés, siempre apoyándole, siendo esa fuerza, porque dicen que cuando en un tiempo de guerra, ¿verdad?, que Moisés levantaba las manos y ya cansado las bajaba, perdía el pueblo. Entonces tenía que levantar otra vez las manos Moisés, y uno de los que le ayudó a levantar una mano fue Josué. Josué en todo momento estuvo con Moisés, estuvo caminando con él, dándole su lugar como líder, como el ungido de Dios, como el escogido, y siendo fiel, pero también aprendiendo, ¿verdad? Y cuando llega el momento en que Dios le dice a Moisés, Moisés, a la tierra prometida tú no vas a entrar, qué tremendo. Uno diría, es que él es el indicado, ¿verdad? Pero Dios conoce los corazones. Pero así Moisés tiene un lugar muy especial en el corazón de Dios, y nosotros también le damos su lugar por todo lo que hizo. Un hombre valiente, un hombre que hizo grandes cosas sirviéndole a Dios, ¿verdad? Y podemos mirar que en el momento en que le impone las manos a Josué, le da espíritu de sabiduría, porque ese espíritu lo tenía. Dice la Escritura que nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, ¿cómo podemos ver o saber si el que va a orar por mí o me impone las manos es para bendición? Por sus frutos. Eso es una forma de mirar, que por sus frutos los conoceremos y sabremos que transmitirá el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué sucede con un líder de estos que está lleno de la presencia de Dios, que se sacrifica? Porque como seres humanos, hasta Moisés y todos nosotros tenemos y tuvieron errores, y tenemos errores, ¿verdad? Pero ¿cómo saber que estamos llenos del Espíritu Santo? Porque hemos reconocido a nuestro Dios como nuestro único Señor y Salvador, porque nuestras vidas están apartadas para Él, por eso somos santos delante de su presencia, y oramos y buscamos su rostro, buscamos su presencia en oración, y hacemos actividades donde hay avivamiento y el nombre de Cristo sea exaltado. Es muy importante, ¿verdad?, que como ministros también podamos orar por aquellos que son del Señor, pero que nos reconocen como autoridades, porque cuando oramos, los que tenemos el Espíritu Santo,
El Señor respalda de una forma impresionante, y lo que dicen nuestros labios, el Señor lo respalda. Y si nosotros declaramos sanidad, el Señor va a obrar sanidad sobre la persona. Si Moisés declaró sabiduría sobre Josué, Dios le dio sabiduría, y tanta cosa que yo me imagino que declaró en su oración Moisés, que el Señor la respaldó de tal manera que muchos fueron llenos de bendición en ese momento, en ese tiempo. Entonces reconocemos nosotros el lugar de Moisés, reconocemos lo que hizo en el nombre de Jesús, dando su vida, apartándola para el Señor. Pero hubo alguien que recibió la estafeta, un hombre valiente, un hombre con sabiduría, y dijo, pues va a partir Moisés, porque el Señor lo advirtió: Moisés, vas a morir. Y algo sucedió ahí, porque yo puedo decir que no sabemos que murió, y dicen que cuando el mismo Señor tomó el cuerpo, y no saben a dónde fue enterrado, y Satanás buscaba el cuerpo y se peleaba por el cuerpo de Moisés, ¿verdad? Y el Señor no sé qué hizo con él, nadie sabe dónde está Moisés, pero sabemos que cuando Jesús vino aquí en la tierra y cuando oró en el Getsemaní, bajó Elías y bajó Moisés. Entonces creemos que eso ya es otra cosa, ¿verdad? Que ascendió al cielo en el nombre de Jesús. Y que, bueno, sabemos que al final en Apocalipsis vienen dos testigos. Se cree que uno de ellos es Moisés y se cree que es Elías. No lo dice Apocalipsis, pero bueno, Moisés es un hombre de Dios y está en la Biblia con unas hazañas y una temple y una autoridad, pero también con un corazón sumiso, obediente a Dios. Así que el Señor nos va preparando, y vemos de dónde lo sacó el Señor a Moisés, pero también nosotros sabemos de dónde nos sacó el Señor. Así que hay gran recompensa, hay gran esperanza de parte de Dios en todo lo que va a hacer con nosotros, lo que va a hacer contigo, con tu familia y con cada uno de nosotros. Sí, muchas gracias. Pues bueno, yo creo que vamos a ver una de las características, varias características que tiene Josué, y que de alguna manera pueden ayudarnos a nosotros también, ayudarnos a conquistar verdaderamente en este desierto por el cual vamos pasando, y en este desierto que seguramente, ¿verdad?, en el nombre de Jesús esté aquí. Miren, Josué 1:1 dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Así que antes de emprender la conquista de Canaán, lo primero que escuchamos es que tan pronto ya no estaba Moisés al frente de la tierra de Israel, y entonces ahora lo primero que hace inmediatamente Josué es escuchar la voz de Dios. Es decir, que nosotros tenemos que escucharla cuando Dios nos habla. La voz del Señor es audible, es una voz que normalmente nos va a dar a nosotros, ¿verdad? No nada más la conquista de la tierra, sino que nos va a dar las instrucciones de cómo hacerlo de una manera, a la manera de Dios, no a mi forma, no a la forma de lo que yo quiero ni como yo puedo hacerlo, sino en la manera en la que Dios la tiene estipulada y hecha para que podamos tener verdaderamente un triunfo. Él escuchó lo que Dios tenía que decirle. Por eso yo no puedo alcanzar mi tierra prometida si no tengo tiempo para escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo es que puedo escuchar la voz de Dios? Si yo tengo oración, si yo tengo un tiempo de apartarme con Dios, entonces lo más seguro es que Dios me va a hablar. Si yo tengo tiempo para orar al Señor, si tengo tiempo de leer la Biblia, de dedicarle tiempo a Dios, créeme que ya estamos del otro lado. Si tú no tienes tiempo ni para una cosa, por la otra, que de alguna manera siempre estás ocupado, que de todas maneras estás mal, ¿verdad? Normalmente no vamos a tener el tiempo oportuno para acercarnos a Dios, lamentablemente, ni podremos escuchar a Dios porque no tenemos un acercamiento con Él. Las palabras, por ejemplo, ¿de quién te gusta más escucharlas? A lo mejor de un poeta, a lo mejor te gusta escuchar más a un locutor de radio, a lo mejor te gusta escuchar a tu cantante favorito, a lo mejor te gusta escuchar más programas de televisión, probablemente, a lo mejor ahí es donde estás dedicando tu vida, y probablemente no te gusta escuchar la palabra de Dios, la palabra de quién escuchas tú en tu vida en particular. Yo quiero que te hagas ese breve análisis en este momento, o es tu propia voz la que tú escuchas, a lo mejor tu propia voz, lo que tú quieres hacer, o lo que otro más quiere que tú hagas.
hagas. Probablemente es lo que más estamos escuchando. Pero si no escuchamos la voz de Dios, seguramente entonces estamos por el camino equivocado. Y por ese motivo las cosas no nos salen bien. Por ese motivo las cosas nos salen mal constantemente. Por ese motivo estaremos cerrando constantemente al blanco y no llegaremos jamás al objetivo principal, que es alcanzar la tierra prometida, aquello que Dios nos ha dejado para que nosotros alcancemos, ¿verdad? Normalmente encontramos en las iglesias, normalmente, ¿verdad? Gente que siempre se va a oponer porque o el pastor no le cae bien, o el pastor probablemente ya tiene hasta acá el pastor y todo, ¿verdad? Y de pronto dice, no, la verdad no me gusta lo que aquí dicen, aquí está mal, esto no está correcto, porque acá, porque allá, y empiezan inmediatamente a poner tropiezo a otros, y lamentablemente esa voz es escuchada mucho más que la voz de Dios, que es la que nos da instrucciones y nos da la oportunidad de conquistar la verdadera tierra prometida. Pastora Ana María. Sí, de lo que comentas es, hablando del desierto, donde 40 años estuvieron dando vuelta, un pueblo que fue rescatado de Egipto, un pueblo que fue llamado a libertad, a conquistar la tierra prometida. Lamentablemente leíamos que fue una generación que murió juntamente con Moisés. Es decir, se quedó en el desierto, y dice la escritura que daba vueltas y daba vueltas, dando nada más problemas a Dios y a Moisés, porque para todo murmuraban, nada les parecía, no dejaban el pasado porque lo recordaban, y no pudieron mirar más allá, no pudieron llenarse de un espíritu de valentía, de un espíritu de conquista, de un espíritu de valorarse y de perdonarse y de olvidar ese pasado. A lo mejor ese pasado no se puede olvidar, pero sí usarlo para que hoy nos sirva, ¿verdad? De decir, Señor, estábamos allá como esclavos, hoy estamos libres, permítenos adorarte, permítenos creerte, buscar tu rostro, amar a mi familia, servirte y caminar hacia donde tú quieres que caminemos. Pero no, nada les parecía, de todos se enojaban, murmuraban en contra de Dios, murmuraban en contra del líder, murmuraban en contra de todos, ¿verdad? Ni Dios escapaba. Entonces dice la palabra de Dios que por eso Dios no permitió que avanzaran. Ahora, cuando ya no está Moisés, pero está Josué con la nueva generación, es decir, con los hijos, todavía habían 12 espías, y nada más 2, entre ellos Josué, tenían un espíritu diferente, un espíritu donde decían, si Dios está con nosotros y Dios quiere que vayamos a conquistar esa tierra donde hay gigantes, vamos a poder, por el hecho de que Dios está con nosotros. Si hoy decimos nosotros, es que yo no tengo estudios, es que mira, mi papá, mi mamá me abandonaron o no me apoyaron y por eso es que estoy así, no le echemos la culpa a nadie. Tú eres responsable de tu vida, tú eres responsable de tus logros, tú eres responsable de conquistar una tierra prometida que el Señor te está ofreciendo. Si tú quieres seguir murmurando, si tú quieres seguir lamiendo tus heridas y tirado, si tú quieres haciéndote otra vez el pobrecito, déjame decirte que con eso no vamos a avanzar a la tierra prometida, y así se irá nuestra vida. Por eso la importancia de cerrar ciclos en la vida, de decir, Señor, me zafo de ese pasado, me zafo de esas personas que me dañaron, me zafo y perdono a mis padres, perdono, y no sé, el Señor nos hace reconvenir en nuestra vida y decir, queremos avanzar a la tierra prometida, porque lo que Dios nos está ofreciendo es un futuro mejor, es que salgamos de donde estemos, de esos problemas que venimos a cargar, que venimos cargando o arrastrando de años, y que podamos hoy decir, Señor, el problema soy yo, el problema es mi forma de pensar, el problema es mi forma de cómo actuar ante estos problemas. Lléname de sabiduría, lléname de valentía como a Josué, dame un espíritu de conquista como a Josué también y a Caleb, y ayúdame a seguir avanzando en el nombre de Jesús. Así es, tenemos que dejar de lamentarnos ya las heridas del pasado. Esto es importante, como lo hizo Josué. Por ejemplo, vemos en Josué 1:2, donde ciertamente Dios le dice, mi siervo Moisés ha muerto.
Y entonces le dice nuevamente Dios a Moisés, a Josué, ahora pues levántate. Es decir, estaban tirados, es decir, estaban todavía las carpas, todos llorándole a Moisés, estaban tristes. Por eso le dice, levántate, mi siervo Moisés ha muerto. En pocas palabras, ya no hay más que hacer, él se fue, ya no está el líder, ya no está la imagen, ahora estás tú, ahora el pasado debe ser borrado de tu vida, ahora queda un futuro delante de ti que tienes que empezar a conquistar. Así que cierra los capítulos de tu vida, esos capítulos tristes de tu existencia, esos capítulos en los que tú te sentías, decía la pastora, el pobrecito, yo no puedo, el ay pobrecito de mí, jamás podré, yo sin esa persona jamás saldré adelante. Al contrario, ya no se puede hacer nada, el pasado se acabó, el pasado es pasado, el pasado se acabó. Por eso no sirve de nada lamentarnos, no cambiamos el futuro, no cambiamos para nada. Debemos de aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Si algo pasó por nuestra causa, tal vez ni siquiera fue por tu culpa, fueron las circunstancias de la vida las que provocaron las caídas, los problemas, y empieza a forjar un futuro nuevo con nuestro Señor Jesucristo a tu lado. Empieza a forjar un nuevo destino. Deja de lamentarte por aquello que no pudo ser o que no quiso ser en tu vida. Perdonémonos, ¿verdad? Prácticamente por todas las oportunidades perdidas. Quiero que digas también, basta ya no te mortifiques más. Comienza un nuevo conquistar de tu tierra prometida. Tienes que empezar de aquí en adelante a tomar acciones para salir adelante y dejar atrás el pasado. El pasado se acabó, el pasado no tiene más futuro, el pasado se acabó y hasta aquí llegó prácticamente, porque aquel que vive en el pasado, lamentablemente lo único que hará será dar vueltas en el desierto 40 años o 100 años o los que viva, y de ahí no saldrá y toda su vida nunca prosperará. Tenemos que dejar el pasado para que trabajemos un mejor futuro. Esa es una de las cosas muy importantes de parte de Dios. Vamos a ver otro punto. Tomemos hoy la decisión de comenzar también una nueva vida. Eso es importante. Josué 1:2, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. El Jordán era la frontera entre los 40 años en el desierto, era la frontera que dividía el desierto de la tierra que ellos iban a conquistar. Por eso es que de alguna manera dijeron, ¿verdad?, que era necesario. Dios les dice, pasa el Jordán. En pocas palabras, pasa ese pasado, rompe con ese pasado, rompe con eso que te estorba, que no te deja llegar a tu futuro, rompe con ese problema que tienes. ¿Cuánta gente nosotros sabemos que vive una vida tormentosa con un marido, con una esposa, con alguien que les causa problemas y daños y no quiere romper las ligaduras porque ya se acostumbró, se volvió masoquista, le gusta que la maltraten, le gusta que la traten mal? ¿Por qué? Porque le está lastimando y no le permite llegar al otro lado, no le permite llegar a la tierra que va a conquistar, no le permite llegar a su futuro. Por eso el Jordán es la frontera y la tierra que Dios tiene para nosotros. Si tú cruzas el Jordán, tienes que perder de alguna manera, ¿verdad?, conquistando Canaán. Canaán es la tierra de maldición y hacerla una tierra de bendición. Por eso levantémonos hoy, tomemos la decisión de comenzar una nueva vida. Levantémonos del desgano, de la comodidad, de la depresión. Levantémonos de todo negativismo, del temor. Pasemos hoy el Jordán y dejemos atrás lo pasado y luchemos por lo que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Pastora Ana María. Pasar el Jordán significa sufrimiento, porque si no es fácil tomar una decisión, pero para cerrar esos ciclos y salir del desierto, no hay de otra. Tenemos que tomar una decisión importante, muy diferente a la que tomamos en otro tiempo, donde nos ha permitido estar en el desierto. Y si no tomamos una decisión a tiempo, con la ayuda de Dios, con la sabiduría y el entendimiento de la palabra de Dios, moriremos en el desierto. Así se quedará nuestra vida, se pasarán los años y nunca veremos la tierra prometida. Creo que el Señor nos habla, quiere que sepas, que sepamos que Él está con nosotros, que toda su palabra viva, ¿verdad?, es la que nos respalda. Y la importancia de estar en una casa también donde tengamos un Padre espiritual y nos suelte palabra de bendición, nos bendiga. Porque palabras de maldición por donde quiera las hay, palabras que no nos edifican, donde quiera las recibimos, pero la palabra de Dios es palabra de bendición para nosotros. Y por ejemplo, el domingo pasado, gracias a Dios,
se pudo ungir a cada una de las personas que fueron a Torre Fuerte, Iztapalapa, declarando bendita a la persona y a su familia. Sabemos que esta semana los satánicos están maldiciendo a todo cristiano, pero hoy en el nombre de Jesús queremos soltar una palabra de bendición sobre tu vida, cubriéndote con la sangre del Cordero de Dios en el nombre de Jesús, y que Dios ponga vallado de ángeles y que ponga fuego encendido también alrededor de nosotros y de nuestro hogar, y que toda obra del diablo sea consumida en el nombre de Jesús. Pero también que su santo y bendito Espíritu nos hable y nos permita como personas tomar una decisión para cambiar ese donde vamos, estamos atrapados a lo mejor, donde no podemos salir, donde no podemos avanzar, donde estamos atrapados en el desierto. Hoy el Señor nos habla y nos dice, hay una tierra prometida que te espera, sé valiente, porque espíritu de valentía y de dominio propio he puesto sobre tu vida, pastor. Ahora vamos a tener en cuenta rápidamente las palabras claves que debe tener un conquistador, una persona que quiere conquistar, una persona que se atreve a tomar, ¿verdad? Vamos a decirlo así, ese reto maravilloso es esta. Josué 1:6, dice así Josué 1:6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Así que para alcanzar el triunfo ha sido necesario pasar por la senda de los sacrificios. Lo que vimos es el Jordán, es pasar por esos sacrificios que tenemos que hacer. Por ejemplo, tenemos que tener fe, pero también tenemos que tener esfuerzo en todo lo que emprendemos, en todo lo que estamos haciendo, en el trabajo que hacemos cotidianamente, de forma diaria. Dios podía darle al pueblo de Israel, ¿verdad?, una tierra sin esfuerzo, sin que el pueblo se esforzara. Tranquilamente Él pudo haber acabado con todo ese pueblo malo de Canaán, pero sin en cambio Él nos motiva a esforzarnos. ¿Para qué? Para apreciar lo que Él nos da. Algo que te ha sido dado gratis, rápidamente, nadie lo valora. La prueba está en que la salvación Cristo nos la dio a todos, y muchos echan por la borda esa salvación tan grande que Cristo nos ha dado. Por eso nadie lo obedece, por eso nadie está de acuerdo con seguir el lineamiento de la palabra de Dios, porque nos ha sido dado de forma gratuita. Nadie lo valora. Por eso es que Dios quiso que ellos pelearan esa tierra de Canaán, para que la valoraran, para que dijeran, aquí la sangre de mi familiar quedó vertida, aquí mi trabajo, mi esfuerzo, mi lucha. Estoy segurísimo que tú como yo, como seres humanos, lo que tú has comprado te duele si tus hijos lo rompen. Si rompen un vaso, si rompen algo, inmediatamente tú te vas a molestar porque dices, eso cuesta caro. Pues eso no está bien, porque sabes lo que vale. Pero ciertamente si alguien te da algo y que no sabes ni el valor, hasta lo regalas a otra persona y se te olvida que fue un regalo de alguien que se esforzó por darnos algo. Por eso se requiere esfuerzo para recuperar un hogar, se requiere esfuerzo para recuperar a la esposa, se requiere esfuerzo para recuperar al esposo, para dejar un vicio se necesita esfuerzo, para lograr una carrera universitaria se necesita estudio, dedicación, desvelos, para disciplinar a mis hijos se necesita también, por supuesto, un esfuerzo extra, se necesita valentía para decir no al pecado, se necesita valentía para decir no a todas aquellas cosas que me impactan a mí y que me ayudan, ¿verdad?, a lastimar la obra de Dios. Por eso es importante cuando nosotros nos damos cuenta que el esfuerzo nos ayuda, pero la constancia de esto va a ser la clave del éxito. Por ejemplo, nosotros podemos ver la vida de los corredores, la vida de aquellos hombres y mujeres atletas que corren todas las mañanas. ¿Sabes su rutina? Se levantan 5 de la mañana, se van a correr, ¿verdad? Prácticamente están 7 de la mañana, llegan, desayunan, hacen sus demás actividades y posteriormente por la tarde regresan a correr otra vez para ir a correr una competición de 100 metros, 200 metros, 1000 metros, ¿verdad? Y hasta lograr la medalla normalmente. Pero eso necesita constancia, dedicación, trabajo. Constancia es la clave del éxito en todas las áreas. La constancia es la clave del éxito. Para poder tocar un piano, para poder cantar, se necesita estar cantando, estar haciéndolo constantemente. Se necesita constantemente estudiar la palabra de Dios, estar metido con el Señor. Se necesita de todo. Constancia, constancia, constancia. Solamente esfuérzate, dice, y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Oye bien, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, no te apartes de la palabra de Dios, ni a derecha ni a izquierda. Josué 1:7. Así que esa frase, en el nombre de Jesús, guárdala en tu corazón. No te apartes de ella, no hagas lo mismo.
mismo, no desmayes, no vuelvas atrás, no te rindas, no te desanimes. Tienes que decir tú mismo, yo sé que mi Señor, con mi Señor yo puedo, yo sé que con la fuerza de mi Señor podré alcanzar el éxito, sé que lograré las cosas que puedo hacer. Sí se puede y sí se puede. Así es, damos gracias a Dios por esta palabra, bendecimos tu vida y como dice el pastor y la palabra de Dios, sí podemos. Así que vamos en el nombre de Jesús, con la ayuda de Dios, a salir de todo desierto, porque hay una tierra prometida para ti y para mí. En el nombre de Jesús, el tiempo se nos va, pastor. Así es. Queremos orar. Sí, gracias a Dios, así es. En el nombre de Jesús por tu vida, y también queremos saludar a cada uno de los que se han sintonizado con nosotros. Pero bueno, vamos a orar, pastor. Gracias a Dios. Bendito Dios, quiero darte gracias, Señor, por la vida, bendito Dios, de cada uno de mis hermanos, bendito Rey, que estamos conectados a través de esta línea de internet, Señor. Gracias por la vida de los jóvenes de alabanza, Erika, sus pequeños, en el nombre de Jesús los levantamos a tu presencia, Señor. Bendecimos a cada uno de nuestros hermanos, bendito Dios, de Torre Fuerte, Iztapalapa, Señor, bajo cobertura, y aquellos que nos están mirando, bendito Dios, y que aún, Padre bendito, no se han decidido por tu palabra, mi Dios, los bendigo en tu nombre, Señor, y te ruego, Padre, que ellos sepan, bendito Dios poderoso, que tú estás detrás de cada uno de nosotros, mi Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos a todas las familias, Padre, que han puesto sus ojos en ti, mi Señor, para saber, bendito Dios poderoso, que nosotros ganaremos gran bendición, Padre, en el nombre de Jesús, al estar buscando tu rostro, Señor, en el nombre de Cristo. Bendito Rey, en este tiempo, Señor, vamos a conquistar la tierra, bendito Dios, y las promesas que tú nos has dado de bendición, Padre, las vamos a conquistar, las vamos a ganar, porque tendremos perseverancia, Padre, y que el manual del conquistador, escúchalo bien, Iglesia de Cristo, es la Biblia. El manual de todo conquistador es la Biblia. Así que si tú no puedes llegar a tu tierra porque no tienes tiempo para ver el manual de Dios, que es la Biblia, perdóname, pero nunca llegarás. Pero si te atreves a leer la Biblia, a leer su palabra y a creer en cada promesa, así que en el nombre de Cristo, este es lo único que nos puede ayudar a alcanzar esa tierra prometida con todas sus promesas, en el nombre de Jesús. Si te sientes desanimado, perdido, deprimido, si piensas que no vale la pena la lucha, que piensas en volver atrás, déjame decirte que tienes que leer la Biblia para saber que hay alguien maravilloso que se llama Jesucristo, que se acuerda de ti y que se acuerda de ti y de toda tu familia, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Queremos saludar rápidamente a Lupita Martínez, a Rosa León, a César Trejo, Elizabeth Rosales, Víctor González y Leti Íñiguez, a Techarró, Margarita Cepeda, Fabis Cristo Vive, Ari Rodríguez, Ariel Pérez, Indira Vázquez, María José Velázquez, Carla Sánchez, Rosalía Alvarado, Isabel Pérez Rosales, Amalia Mendoza, a Marbella Nácar, a Celes Villa, a Claudia Orozco, a Naif Palacios, Francisco Reyes y más personas que están enlazadas con nosotros. Les saludamos, les bendecimos, le mandamos muchos saludos a la maestra Marisol, y bueno, damos gracias a Dios por la vida de todo el set también que está aquí de producción. Damos gracias a Dios por nuestras vidas, por este tiempo, por la palabra, y en el nombre de Jesús, que el Señor nos llene de sus bendiciones, podamos tener una noche bendecida, que todo aquel que está enfermo, en el nombre de Jesús, sea bendecido, sea sanado, sea restaurado y sea levantado por el poder de Dios, y que a todos nosotros Dios nos guarde en el nombre de Jesús, que nos permita continuar con salud, a nosotros, a nuestros seres queridos. También bendecimos mucho a Leticia Hernández. Damos gracias a Dios por su vida, la vida de su esposo, por Mónica y Miguel, también les bendecimos. También gracias a Dios han estado en luchas constantes, pero el Señor está dando la victoria, y damos gracias a Dios por este tiempo, por su cobertura, por esta oración que sabemos que ha sido respaldada desde el cielo, y que en el nombre de Jesús nuevamente recibimos fuerzas y recibimos al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo de Dios nos llene, nos fortalezca y nos permita seguir adelante, pastor.
Sí, así es. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes, gracias por estar con nosotros, que Dios les bendiga. Recuerden, el jueves estamos 8 de la noche y el domingo 10 de la mañana en el salón, ¿verdad?, de Torrefuerte, Iztapalapa, Calzada 20, Iztapalapa, número 163, en dirección hacia Rojo Gómez, justo a 100 metros, escasos 100 metros de la vuelta de Puente Titla. Así que primeramente Dios, ahí los esperamos con mucho gusto. Que Dios los bendiga y que pasen una muy bendecida noche. Que Dios los bendiga a todos y buenas noches.